actualmente están aconteciendo cosas extraordinarias que ya apuntan al final de los tiempos. La palabra de Dios es pues muy clara, hermanos, sobre todas estas plagas, ¿verdad?, que vendrán sobre el mundo entero. Pero estamos viendo a nivel mundial una especie de unanimidad en el pensamiento teológico cristiano, porque nos damos cuenta que los tiempos son finales. Y decíamos la otra vez que hablábamos del Armagedón, que Cristo viene y la iglesia se apresura para estar con el Señor. Amén. Cristo viene, es una realidad. El mundo, pues bueno, está ahorita en un caos. Es impresionante, no es por presumir ni hablar, ¿verdad?, absolutamente nada de mi persona, pero quiero decirles que es impresionante todos los emails que tengo, de las invitaciones que me hacen para llevar la palabra escatológica a varios lugares del mundo, entre Panamá, España, Canadá, en Argentina, en Chile, y casi a todos los lugares les tengo que decir que no, por falta de tiempo. Por eso oramos al Señor para que un día nos lleve por allá. A algunos lugares donde sí vamos a estar, ya es un hecho, vamos a estar en Kansas y en Kansas City, también en Missouri, vamos a andar por allá. Y acabo de colgar precisamente con un hermano para visitarlos también a Carolina del Norte. ¿Por qué la iglesia está pidiendo a grito abierto? Unos hermanos, mientras que unos valoran el conocimiento bíblico, otros lo desechan. Mientras unos quisieran de verdad enseñanzas urgentes con relación a los últimos tiempos, otras iglesias las desechan. Hay cristianos, ¿verdad?, creyentes, que no les interesa escuchar nada de esto. Y otros hermanos en otros lugares del mundo a grito abierto pidiendo que por favor se les lleve este tipo de predicaciones, porque la iglesia del Señor se da cuenta que el tiempo está cerca. Otros cristianos les va a importar un pepino, ¿verdad?, el mundo escatológico, los últimos tiempos, en qué momento está la iglesia, y que Dios los bendiga a todos ellos. Pero hay otros que valoran, que ardientemente desean este tipo de predicaciones y de conferencias, porque les surge el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso usted y yo, hermanos, debemos de estar ya alertas, ¿verdad? Ya no importa, hermano, que la iglesia tal tiene tantos miembros, que la otra iglesia tiene poquitos miembros. Ya no importa esto. La Biblia dice que en el final de los tiempos la salvación será tan urgente que el asunto es personal, individualmente, bendito Dios. Por eso la Escritura dice que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, alguien puede decir, no, pues mi iglesia tiene 5,000, mi iglesia tiene 300, mi iglesia tiene 50, mi iglesia tiene 30, mi iglesia... Pues será el sereno. Aquí, al final de cuentas, lo que nos va a importar en último término es la salvación individual de cada persona. Porque así puede haber 5,000 y se van 5 nada más de esa iglesia. Así puede haber 50 miembros en una iglesia y se van 40 de esa iglesia. O sea que la salvación en Cristo Jesús es tan importante en nuestras vidas, hermanos, que debemos de, así se lo digo, de apresurarnos a tener una búsqueda en el Señor. Estas son las plagas de la ira del Dios Todopoderoso. Dios es amor, amén. ¿Cuántos creen eso? Pero también dice la Biblia que Él es un Dios de fuego consumidor, porque no tendrá por inocente al culpable. Sus santos juicios son justos y verdaderos, como dice este ángel. Desde el templo gritó y dijo, Señor, tus juicios son santos y verdaderos. Amén. Por eso podemos predicar aquí de un avivamiento tremendo. El Espíritu Santo se puede mover en nuestras vidas. Podemos saciarnos, gloria a Dios, llenarnos de la presencia de Dios, y qué lindo. Pero podemos salir también con una falta de conocimiento total del tiempo en el que estamos viviendo. Cristo está a la puerta, a punto de regresar. Fuerte a la gloria del Señor. Hermanos, este tema, las copas de la ira de Dios en la gran tribulación. Aunque la iglesia, aunque se enojen algunas ramas teológicas del cristianismo, porque hay muchas ramas teológicas en el cristianismo que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, que la iglesia va a pasar por estas copas de la ira, por ejemplo, y va a hacer estragos sobre la iglesia de Cristo. Bueno, aunque muchos cristianos creen de esa manera,
No obstante, la Biblia es clarísima al revelarnos a nosotros que la iglesia de Cristo no va a pasar, atentos, no va a pasar por la gran tribulación. Una cosa es tribulación y la otra es gran tribulación. Cuando la Biblia hace hincapié en la gran tribulación, se está refiriendo en el tiempo cuando el anticristo, el falso profeta y Lucifer van a poseer el mundo entero. La gran tribulación comienza exactamente en la segunda mitad de la semana 70 que profetizó Daniel. La semana 70, que muchos quizás no conocen o no están relacionados con ella, son 7 años donde se cumple todo el Apocalipsis. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. En los primeros 3 años y medio de paz, el anticristo, como lo describe el capítulo 6 de Apocalipsis, entrará en el escenario mundial con paz en el Medio Oriente, haciendo un tratado, un acuerdo de paz, y ¡pum!, como una varita mágica, la paz llegó al Medio Oriente cuando no han podido establecerla ni siquiera los Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni siquiera los rusos. Nadie ha podido establecer la paz en el Medio Oriente. Pues el anticristo logrará establecer un acuerdo de paz que solamente le durarán 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio comienza la gran tribulación, porque el anticristo pedirá adoración, que se le adore, que se le exalte como a Dios mismo, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Buscará la adoración del mundo entero, y todos los que tengan la marca de la bestia, el 666, tendrán que adorarle y glorificarle como a Dios. La gran tribulación, repito, llega en la segunda mitad de la semana 70, que en términos bíblicos son 1260 días, 42 meses, o sea, 1260 días igual a 42 meses. 42 meses igual a 3 años y medio. También la Biblia la describe como un tiempo, o sea, un año, 2 tiempos, o sea, 2 años, y medio tiempo, o sea, medio año. Todo está codificado en el plan estratégico escatológico de Dios en el Apocalipsis. Pero Dios, en la mitad de la semana 70, al ver el caos demoníaco, al ver al anticristo con su influencia política, social, militar en el mundo entero, al ver al falso profeta apoderándose de básicamente toda la percepción religiosa del tiempo apocalíptico, Dios, al mirar todo esto, ya tiene determinado un juicio catastrófico sobre toda la creación. Por eso, hermano oyente y hermana que nos escucha, si todavía no es cristiano, ¿verdad?, si todavía está dudando entre aceptar a Cristo o recibir el evangelio, vaya pensando desde ahorita, porque si no, como dijo uno, yo creo que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que salude de paso al anticristo, al falso profeta, a Lucifer, porque nosotros nos vamos antes. Amén. Fuerte a la gloria de Dios. Ahora miren, vamos a analizar rápidamente cómo es posible que Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hable de una manera masiva de la iglesia en la tierra. O sea, el capítulo 1 al 3, la iglesia de Cristo sigue en la tierra. Pero curiosamente del capítulo 4 ya no tenemos a la iglesia sobre la tierra. Algo aconteció, y lo que aconteció es lo que dijo Pablo: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, jalados, llevados, y recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con Él. Imagínese usted entonces el arrebatamiento de la iglesia, la desaparición de la iglesia. Va a haber tumbas abiertas, la ciencia no sabrá cómo explicar eso, ¿verdad? Cadáveres o todos aquellos cuerpos de los santos que murieron en Cristo. En Cristo, esta expresión es clave. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos
bendita sea la generación del rapto que esté en vida, porque esa gente no va a morir. Imagínense qué bello. Bendita sea, bendecimos esa generación del arrebatamiento. Quizá, ¿verdad? Quizá usted y yo, a nosotros nos van a cafetear, quizá usted ya le tienen preparada, como dice la sabiduría de los escritores sagrados, ¿verdad? De los cantares, de proverbios. Quizá ya nacieron los que te van a cafetear. Ya está la tamaleada lista, ¿verdad? Ya están las pupusas ahí preparadas. Ya está el cafecito al lado. De los que nos van a cafetear, quizá vaya a ser eso, pero bendita sea la generación de nuestros niños que van a ser, mire, arrebatadas en vida. Esa generación que va a desaparecer de la tierra, y como todos los teólogos, escatólogos y eruditos de las Sagradas Escrituras están de acuerdo al decir que el mundo dirá, se los llevaron los alienígenas, los raptaron los ovnis, y así van a justificar en el mundo entero la desaparición de millones de seres humanos, ¿verdad? Que en un momento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán del planeta Tierra. Si usted, como esta jovencita que está aquí con nuestra hermana, esta niña, si usted, mija, es parte de la generación del rapto, bendita sea, porque sus ojos no verán la muerte, sino que verán al Cristo de la gloria. Y si a usted y a mí nos cafetean, ¿verdad? Y ya estamos, ahí ya está el chilladero, el lloradero, ¿verdad? Toda la gente, aunque ya nuestro espíritu ha ido a descansar y está en la presencia del Señor, de todas maneras nuestro cuerpo ha de ser resucitado y nuestro espíritu va a recibir, ¿verdad?, a nuestro cuerpo con otras propiedades y partículas inmortalizadas y eternizadas, y se va a topar con él y el cuerpo va a cambiar totalmente sus propiedades. Ahora la ley del espíritu dominará el cuerpo humano y se acabaron tus achaques, se acabaron tus dolores de cabeza, se acabaron tus aflicciones. Ya no habrá lloro, ya no habrá lamento, ya no habrá tristeza, sino que ahora gozarás eternamente y para siempre de las bendiciones del soberano Señor y Salvador. ¿Por qué es importante esto? Apocalipsis 3:10 nos dice que la iglesia no pasará la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Comprendió? Cristo va a cuidar a su iglesia y se la va a llevar antes. Ninguno de ustedes, de los que me oyen, sería capaz de tomar a su niño o a su niña y pasarla por los peores sufrimientos, por las peores agonías, por las peores tristezas de este planeta. Es decir, usted no estaría dispuesto a pasar su niña en medio de pedófilos. ¿No estaría usted dispuesto a pasar su niña o su niño en medio, ¿verdad?, de serpientes, de escorpiones, de espinas, y luego todavía descalzo y desnudo? ¿Estaría usted dispuesto a hacer eso con sus hijos? ¿Usted cree que Cristo está dispuesto a hacer eso con su iglesia? No, la iglesia no fue puesta para la ira de Dios. La iglesia fue puesta para ser bendecida, cuidada, protegida, guardada en un lugar especial en los aires. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Bueno, yo he sacado una lista, me dediqué al estudio del capítulo 1 de Apocalipsis y he sacado una lista tremenda de todas las veces que se menciona la iglesia de Cristo en la tierra, desde el capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 3. Vean ustedes, atentos. En el capítulo 1, ya a partir del versículo 4, la Biblia todavía registra la presencia de la iglesia de Cristo en la tierra, pues el verso 4 habla de las 7 iglesias. Ahora, si usted lee el verso 11, nuevamente se habla de 7 iglesias. En el verso 20 del capítulo 1, nuevamente aparecen las 7 iglesias todavía en la tierra. En el versículo 20 también se repite de nuevo 2 veces las 7 iglesias. Ahora, en el capítulo 2
Y en el versículo 1 nuevamente se menciona una vez la iglesia. En el versículo 7 se menciona de nuevo las 7 iglesias. En el versículo 8 del capítulo 2 se vuelven a mencionar el nombre de la iglesia, o sea, la presencia de la iglesia en la tierra. En el versículo 11 de nuevo aparecen la expresión iglesias. En el verso 12 de nuevo aparece iglesia. En el verso 17 nuevamente aparece la palabra iglesia. Verso 18, la palabra iglesia. Verso 23, la palabra iglesias. Verso 29, la palabra iglesias. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 1, nuevamente se registra la presencia de la iglesia en la tierra. Aparece la palabra iglesias. En el verso 6, vuelve y aparece la palabra iglesias. En el verso 7, aparece la palabra iglesia de nuevo. En el verso 13, de nuevo aparece la iglesia en la tierra. En el verso 14, de nuevo la presencia de la iglesia en la tierra. En el versículo 22 aparece la palabra iglesia. Ahora, contando desde el capítulo 1 al 3, son, escuche bien, 19 veces que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia registró a la iglesia fotografiándola proféticamente. Por 3 capítulos seguidos nos da a entender la revelación del Espíritu Santo que la iglesia sigue en la tierra. Por lo tanto, desde el 1 al capítulo 3, la iglesia sigue en la tierra. Todavía son etapas cristianas. Nada más que en el capítulo 4 de Apocalipsis, si usted abre conmigo ahí la Biblia, en el capítulo 4 inmediatamente acontece algo sobrenatural. Algo que no está al alcance, ¿verdad?, de la percepción teológica, que escapa de nuestro razonamiento. Capítulo 4 y versículo 1, ya nos dice la Escritura: después de esto miré. ¿Después de qué? Después de que la iglesia de Cristo termina su historia en la tierra. Y escuche, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, después de que la iglesia sea arrebatada. Juan está representando a la iglesia y cuando oye la voz, sube acá, este es arrebatamiento, el rapto garantizado de parte del Espíritu Santo. Desde el capítulo 4, yo le invito a usted a estudiar la Biblia. Estúdiela con lupa. Desde el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y hasta el capítulo 19 usted no encuentra a la iglesia en la tierra. Y curiosamente, en medio de todos estos capítulos está la manifestación. En el capítulo 6 de Apocalipsis comienza el anticristo entrando en un caballo blanco. No se confunda, no es Cristo, porque nuestro Cristo nunca aparece con un arco sin flechas. Tampoco aparece con una corona, sino que la Biblia nos dice, tampoco aparece dándosele una corona. La Biblia dice que Cristo ha sido Rey de reyes y Señor de señores, y nadie le da corona. Él ha sido Rey eternamente y para siempre. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor si es para Él. Si me da el tiempo lograré transmitir todo esto, pero hermanos, vean la información, esto es urgente. Dígale a su hermano que está al lado, esto es urgente, nos vamos pronto. Esto es urgente, hermano, ya no hay tiempo que perder. No estamos para asustar, miren, en cualquier momento usted se va. Es más, puedo estar también viendo quizás a la generación del rapto. Este cuerpo que no se lo han de tragar los gusanos. Ellos van a tener que esperar, ¿verdad?, a otros. Dígale así a los gusanos, declare el arrebatamiento en su vida. Bien, usted puede ver entonces durante todos estos capítulos que la iglesia no está sobre la tierra. Todos los juicios, por lo tanto, que acontecen a partir de entonces, después de la séptima iglesia del Apocalipsis, todos los juicios que pasan están cayendo sobre toda la generación de 7 años que gobernará el anticristo, el falso profeta y Lucifer. A partir de ahí, en la segunda mitad de la semana 70, que son los segundos 3 años y medio de catástrofe, ahí Dios comienza a bombardear al anticristo.
La Biblia, para registrar, ¿verdad?, otros acontecimientos de que no estará sobre la tierra en la gran tribulación, usted puede ir a Jeremías capítulo 30, verso 7. Ahora, una cosa es que la iglesia no esté en la gran tribulación y la otra es que el pueblo de Israel sí se quede a la gran tribulación. Y es el pueblo de Israel el que toma ahora el lugar en el escenario mundial y comienza Israel a resurgir en la semana 70, en los pactos que harán las naciones con el mismo Lucifer. Jeremías capítulo 30, verso 7 dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Escuche, tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia, pero de ella será librado. También en Daniel capítulo 12, verso 1, dice que el tiempo de la gran tribulación será llamado el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Ahora, los que esperen la gran tribulación, pues que Dios los bendiga, repito, Yo espero a Cristo. Yo estoy esperando al Cristo de la gloria, ¿verdad? Pero el que quiere, ¿verdad?, esperar la gran tribulación y todo esto, pues que Dios lo bendiga. A ver cómo le hace para cruzar. Bendito sea el Señor para siempre. See you later, dice mi hermano. Bien. ¿Cómo es llamada la gran tribulación en la Biblia? También es llamada, vea esto, Sofonías capítulo 1, verso 15. La gran tribulación es llamada el día de la ira de Dios. Número 1. Número 2, el día de angustia, el día de oscuridad y el día del Señor. Pero escuchen, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Dios promete a la iglesia lo siguiente. Así dice, Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la gran tribulación se le llama el día de la ira, el enojo del Señor, el día de angustia, luego Pablo dice, sí, así se llamará y se llama la gran tribulación, pero a nosotros Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos son salvos en Cristo Jesús? ¿Cuántos son salvos, hermanos? Fuerte el aplauso a la presencia del Señor. Otro texto rápidamente, la Biblia nos dice que Cristo nos va a librar de la ira venidera. Primera Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 1, verso 10. El verso 10 del capítulo 1 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está claro, hermanos, pero aún así hay creyentes que afirman que la iglesia pasará por la gran tribulación. Bueno, sean nuestros hermanos, que Dios los bendiga. Si esa es su fe, muy respetable. Nosotros esperamos a Cristo antes de eso. Ven qué tremendo el pasaje. Esperamos a su Hijo, la aparición del Salvador. Y dice que Él nos librará de esa ira aterradora. Ahora, tengo ejemplos bíblicos también, que en la historia Cristo ha librado a todos sus hijos de los juicios que Dios ha lanzado sobre la tierra. Si no, ¿se acuerdan de Noé y su familia? Noé no fue aniquilado, acribillado por el diluvio universal. Noé se elevó por sobre las aguas. ¿Sí se fijan? Tal como la iglesia se elevará a los aires y dará paso a los juicios de la ira de Dios a la tierra. Noé y su familia fueron librados de los juicios catastróficos geofísicos que Dios envió a las generaciones antediluvianas.
También tenemos el caso de Lot. ¿Lot fue achicharrado en Sodoma? ¿O no? No. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra y lo llevó a una tierra llamada Resplandor, luz. Este es un ejemplo claro de que Dios libra a sus hijos de los juicios que Él envía, hermanos. Y la iglesia igualmente será arrebatada y librada hacia el lugar de la luz, a la dimensión del reino de su bendito Hijo. Oh, bendito sea el Señor. Otro que fue arrebatado antes del juicio fue el profeta Enoc. Antes de que el diluvio llegara a la tierra, Enoc tiene que volar y ser arrebatado. Son ejemplos claros que nos dejó, ¿verdad?, en el primer testamento Dios, para que nosotros entendiéramos de que así será como en Enoc está prefigurado el rapto de la iglesia. Enoc es arrebatado para ser una prefigura de cómo la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Bendito sea para siempre nuestro Señor y Salvador, porque su palabra es verdad. Fuerte a la gloria bendita de Dios. Estamos aprendiendo hasta ahorita, hermanos. Muy bien, miren, qué bonito es esto. Este periodo de gran tribulación va a ser, repito, catastrófica. Pero la iglesia sí va a pasar por tiempos difíciles, pero no por la gran tribulación. Por ejemplo, la iglesia va a pasar y va a mirar eventos profetizados en Mateo capítulo 24. Estaremos, por ejemplo, en medio de terremotos, miraremos guerras, oiremos rumores de guerras, que Donald Trump, ¿verdad?, versus Siria, y comienzan los rumores de guerras ya a nivel mundial. Hay un caos político, hermanos. Miren, no tenemos idea de lo que está aconteciendo. Ahorita las tensiones son tremendas en el Medio Oriente, con Rusia, Estados Unidos, la China, el Japón, Alemania, Francia. Hay un tremendo caos en el mundo. Ahora, si la Biblia y las profecías no fueran verdad, ¿por qué no se concentran, atentos, por qué no se concentran las guerras? Un ejemplo, en Sudamérica, o en México, o en Centroamérica. ¿Por qué no en otra parte del mundo? ¿Por qué tiene que ser el Medio Oriente? Exactamente. La razón es bíblica. Está profetizado que ahí será la tercera guerra mundial. La Biblia es la revelación única del Dios Todopoderoso. Y en ella tenemos nosotros la verdad. La iglesia va a pasar y va a mirar la apostasía. Eso lo miraremos. ¿Sí o no? El lucro por el evangelio, que no para. Esto no para, Sigue el lucro masivo. No crea que, ya paró. Después de aquella predicación que se dio en contra de la apostasía, ya terminó. No. La apostasía es indetenible. Ella es como gangrena. Entrará a las iglesias y comenzará a haber no solamente grupos, sino tremendos grupos herejes. Tremenda apostasía en todos los rincones del cristianismo. Todo esto lo miraremos. Y hermanos, no me pidan a mí, por ejemplo, pastor, hay que echar fuera, a ver cómo sacamos esto y lo otro. La apostasía, la cizaña, es necesario que crezca con el trigo. Los mismos ángeles le dijeron al Señor: déjanos quitar la cizaña del trigo. Y el Creador les dijo: dejadla. Entonces, si a los ángeles no les permitió, mucho menos a mí. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos predicar de la apostasía, en contra de la apostasía en el cristianismo. Podemos todos juntos, no solamente un pastor, puede hacerlo un cristiano, un creyente, conocedor del evangelio y de su tiempo profético, puede predicar en contra de la apostasía y de todos estos grupos herejes. Sí se puede hacer, esto sí se puede denunciar, porque la palabra del Señor Jesucristo nos ha dado autoridad para eso y para más, hermanos. La apostasía la mirará la iglesia, falsos profetas se van a levantar, hambres por todos los lugares de la tierra, rumores de guerras, como dije, persecuciones. Una difama
universal del cristianismo que ya se está viendo como en ningún otro punto de la historia. El cristianismo está siendo difamado en las redes sociales, en el internet, como nunca se había visto. Basta que nada más entre, prenda ahí un video, ¿verdad? Y ya, que los diezmos, que las ofrendas y que esto en contra. Hay una difamación tremenda, generalizada, como con un odio a la iglesia, como con un coraje al pueblo de Dios. Vean ustedes, así como las naciones odian al pueblo de Israel, así como lo odian, así también hay quienes odian al cristianismo. Le tienen un coraje, un rencor, un aborrecimiento. Quieren desaparecerlo del planeta Tierra. No se preocupen, Cristo va a venir por la iglesia. Y el día que venga, en lugar de lo santo, de lo puro, de lo santificado y justificado, tendrás a la plenitud de Lucifer en el escenario mundial. Eso es lo que quiere el humano. Para allá se aproximan los tiempos. Pero como dijo aquel, ¡Cristo viene! ¡Gloria a Dios! Persecuciones llegarán. Fuerte el aplauso al Señor, fuerte, hermanos, no se le quede a medias. La iglesia del Señor va a ser perseguida a nivel mundial. Todo eso sí lo vamos a vivir. Persecuciones en el África, persecuciones en el Medio Oriente, persecuciones en Europa, en América. La iglesia de Cristo será perseguida, hermanos, y todo eso lo mirarán nuestros ojos o nuestros hijos. Pero tenemos que trabajar, como le decía la otra vez al hermano Edwin, tenemos que trabajar con generaciones, ¿verdad? Nuestros muchachos, irlos preparando, irles ayudando para que sean una generación excelente para la gloria de Dios y puedan resistir en el día malo que se aproxima. Amén, hermanos. Esto es importante entonces. Bien, la iglesia es el estorbo más grande de Lucifer en la tierra. Necesita irse a la iglesia para que él accione. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Vean que es un estorbo. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, el Espíritu Santo en la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando dice hay alguien que lo detiene, ese alguien es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo la arrebatará, se la llevará y se manifestará entonces aquel inicuo. Alguien me preguntó, ¿qué va a pasar exactamente en el momento, en el siguiente segundo, en el momento en que la iglesia es arrebatada, en el momento en que la iglesia es llevada? Lo que inicia, pero así, de golpe, es ya la manifestación visible, audible del anticristo en el planeta Tierra. Por eso la otra vez me atreví a decir que la iglesia quizá vea campañas políticas del anticristo. Quizá suceda eso. Vuela y aparece y establece lo que ya sabemos todos. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien, pues está clarísimo que Cristo en San Juan, capítulo 14, verso 3, dice que vendrá otra vez y se tomará, y os tomaré, dice la Escritura, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo dice que os tomaré a mí mismo, es porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y por eso dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nos recogerá de los 4 puntos cardinales de la tierra para estar con Él. Bendito sea para siempre. Muy bien. La gran tribulación, entonces, es un tiempo terrible, cual nunca ha existido sobre la tierra. Vamos a analizar rápidamente, son las 2:15. Vamos a analizar estas copas de la ira. ¿Cuántos están listos? Vean los juicios que van a caer. Capítulo 16 de Apocalipsis, ahí mantenga la Biblia abierta y vamos a analizar de forma breve y lo más rápido que podamos por causa del tiempo
estas copas de la ira de Dios, que caerán sobre todo el ser humano. Capítulo 16, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La marca de la bestia, hoy con el avance, ¿verdad?, de las supercomputadoras, vean, esto está tremendo. ¿Cómo es posible que un escritor de la Biblia llamado Juan, en este caso Apocalipsis, cómo es posible que Juan haya detectado un mundo cibernético que venía en el planeta? Porque no se podría marcar jamás a la humanidad entera si no fuera a través del sistema computarizado. Hoy en día el avance tecnológico y todo lo que tenemos apenas está para que la marca entre en acción. Todos los que se van a marcar va a ser para poder comprar y vender, para ser parte de la mercadotecnia del mercado internacional intercontinental. Nadie que no tenga esos códigos del anticristo, ¿verdad?, ya sea en su mano o en su frente, nadie que los tenga no podrá comprar ni vender. Estas generaciones serán bestiales, anticristianas, inmorales, y en un sentido, pero, ¿verdad?, tan oscuro y tan ocultista. Será una generación de brujos, de hechiceros. Sobre estos cae la úlcera. ¿Sabe dónde les cayó la pestilente úlcera? Donde se colocaron la marca de la bestia. Ahí les resurgió una úlcera tan terrible, de forma crateriforme, es decir, de forma que la piel comenzó a sentir perforaciones. Imagínense esas úlceras llenas de pus, infectados con una especie de virus que ni ellos habían jamás experimentado en la tierra, llagas inflamadas con imposible, ¿verdad?, imposible de ser cicatrizadas. O sea, esta generación del anticristo y de los que se marcaron serán, ¿verdad?, castigados severamente por Dios con una úlcera terrible. Hay gente que ha tenido problemas en su estómago, en sus intestinos, etcétera, y han sufrido. Bueno, esta úlcera, este virus, esta tragedia putrefacta será aterradora sobre estas generaciones. ¿Quién se las manda? Directamente del cielo, hermanos. Para todos aquellos que se preguntan, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no castiga? ¿Por qué Dios no castiga al pedófilo? ¿Por qué Dios no castiga a aquel y aquel otro por tanta maldad que hay en el mundo? Pues aquí está la prueba de que a su tiempo Dios llamará al hombre y a la mujer a juicio. No importa cuánto duremos, ¿verdad? Lo que hagamos en esta tierra, puedes estar haciendo miles de dólares, puedes estar llenando tu banco, ¿verdad?, de dinero. La gente, usted puede comprobarlo aquí en la iglesia, mucha gente prefiere hacer allá $1 extra, empezar a hacer sus miles de dólares. Puede preferir lo que quiera, pero llegará el momento en que Dios le llame a cuentas. Y ahí no hay manera de voltearla, que a mi mejor amigo, que a mi mejor pastor, que le tengo que llamar, ¿verdad?, a tal persona para que me ayude y me libre de Dios. Eso no existirá, porque hoy es el día de salvación. Si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, es tiempo de que digas: aquí estoy, Señor, usa mi vida para tu gloria y tu honra. Esta úlcera logrará que sus cuerpos en vida empiecen a emanar un olor, un hedor pestilente. Por eso se le llama pestilente. ¿Cuál maldito zombie putrefacto caminando sobre el planeta? Los ojos de ellos comenzarán a sentir, pero hermanos, un dolor terrible. Sus labios, su lengua, sus orejas caerán en vida. Pero escuche esto: no morirán.
así vivirán durante cierto periodo por haberse colocado la marca de la bestia. Es como aquel que se pone un tatuaje, pero no es nada comparable, obviamente. Quien se pone un tatuaje y de repente se le infecta y comienzan los dolores. Así será la marca de la bestia. No estoy hablando, ¿verdad?, de que la marca la lograremos ver, etcétera. No, porque no es mi tema. Para poder descifrar bien lo que es la marca de la bestia tendríamos que desarrollar un tema. Pero aquí lo que les quiero decir y rescatar es que así, donde se pusieron la marca, se les infectará con un virus pestilente. Oh, bendito sea el Señor. Las manos, los pies, los ojos, los oídos, todo comenzará a padecer un dolor insoportable. Aún así, en Apocalipsis 13:17, dice la Biblia que estos, por haberse marcado, también Apocalipsis capítulo 9, no se arrepintieron de sus malas obras, ni dejaron de adorar a la bestia, a su imagen y a los demonios. Es más, todo lo contrario, blasfemaban en contra de Dios. Estas úlceras serán tan terribles en estos herejes que los llevará a endurecerse de corazón. Todo por tener el sello, ¿verdad? Ahora sí que el sello de Lucifer. El falso profeta es el que marcará a la humanidad. No lo hará el anticristo, pero el falso profeta será el que marque con el 666, pues es el número de la bestia. Ustedes están sellados. Todos los seres humanos tienen un sello, pero nosotros estamos sellados. Desde que creísteis, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Fuerte la gloria del Señor. Es decir, a nosotros Dios nos selló, hermanos. En el mundo espiritual, nosotros traemos un sello. Yo no te pertenezco a ti, hermano, ni tú me perteneces a mí. Yo no soy tu propiedad, hermano, ni tú eres mi propiedad. Por eso un pastor no es señor de nadie. ¿Se fijan? Un pastor es un servidor, pero ni yo te pertenezco a ti. Vamos a tener a Israel Montaño para siempre. No, yo no te pertenezco a ti, hermano, ni tú me perteneces a mí. ¿Correcto? Todos estamos sellados por el Espíritu Santo. Yo, hermanos, le pertenezco al Señor. Él decide mi futuro. Nadie más lo decide en esta tierra. Nadie decide tu futuro, hermano y hermana. Lo decide el Cristo de la gloria. Atentos a esto, porque hay quienes, no, que ese hermano, ¿verdad?, debería esto, debería lo otro, debería de parar. Si no le pertenece ese hermano a usted, ni esa hermana a usted, son propiedad del Señor. El sello del Espíritu Santo quiere decir que este es propiedad exclusiva de Dios. Dios posee todos los derechos de esa persona, nadie más. Por eso, amado hermano, viva feliz, libre en Cristo Jesús, que nadie le someta a ninguna obra, que nadie le someta y lo tenga, ¿verdad?, ahí viviendo bajo un yugo, que no puede ni siquiera esto ni lo otro, porque ahí está el yugo del hombre. En cuanto yo entraba a la iglesia, no sé por qué, ¿verdad?, le doy gloria a Dios, abrí la palabra de Dios y me apareció un texto maravilloso. Dice, pues estos enseñan mandamientos y doctrinas de hombres. Cristo enseñando que hay gente que manda a los demás a hacer cosas que ni ellos mismos logran. Mandamientos de hombres. Hay gente que se aferra y dice, no, esto es una doctrina, un análisis serio de lo que creen las personas. Muchas veces se detecta en el fondo que es un mandamiento humano, de hombres, tradiciones de ancianos de iglesias y no de Dios. También debemos de cuidarnos del libertinaje, porque ambos extremos son peligrosos. Lo que debemos de mandar siempre es, viva la libertad en Cristo, que usted es propiedad del Cristo de la gloria y no de los hombres. Si tiene un pastor, pues gloria a Dios,
que le enseña la palabra de Dios, gloria a Dios, pero usted en su corazón, en su espíritu, sepa que le pertenece a Jesucristo, pues desde que creíste en Él te puso una marca y dijo, esta es propiedad exclusiva mía a partir de hoy. Pues estos marcados nos dicen que son propiedad exclusiva del anticristo. Por lo tanto, hermanos, no pueden arrepentirse ni llegar a Dios. Vamos a estudiar la siguiente plaga, segunda copa de ira, que es lo mismo a plagas. No son las trompetas, aunque tienen similitud. Las trompetas del capítulo 8 de Apocalipsis, algunas de ellas tienen una similitud con las plagas de la ira de Dios. Pero las trompetas solamente afectan ciertas áreas, mientras que estas plagas están llegando de manera impresionante, muy intensa sobre el mundo. Verso 3, en el versículo 3 dice la Biblia, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Si usted notó, no dice mares, sino dice mar. El mar al que se refiere aquí es el Mediterráneo. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, recuerden. La isla de Patmos se encuentra exactamente en el Mediterráneo. Juan está hablando de toda el agua de ese mar que será convertida en sangre en los tiempos apocalípticos. No solamente será convertida en sangre como de muerto, dice la Biblia, sino que murió todo ser vivo que había en él. Esto es impresionante. ¿Cómo sucederá que el agua se convierta en sangre? Bueno, esto, hermanos, pues esta respuesta, a esta pregunta no podemos darle una respuesta categórica. Es aquí donde está nuestra limitación en conocimientos. Antes de que usted piense y diga, bueno, yo creo que así, ya alguien lo pensó en la historia, no se preocupe. Hace 2000 años está cargadísimo de teólogos, eruditos, de cristianos, de escatólogos que escudriñaron estos textos antes que nosotros. ¿Cómo sucederá? Bueno, las teorías surgen. Una, al morir todos los animales marítimos, la sangre de ellos quizás contaminará todo el Mediterráneo y el agua se mirará como sangre. Es una teoría que usted puede aceptarla o no, pero puede ser posible. La otra es que en ese momento, tal como sucedió en Egipto, y las plagas que cayeron en Egipto, que eran solamente sobre una nación, ahora Dios está mandando plagas de forma masiva. Miren, vean ustedes, para hacer un paréntesis, la similitud de las plagas de Egipto. ¿Recuerdan que le cayó una granizada a Egipto? ¿Recuerdan que le cayó también tinieblas a Egipto? ¿Recuerdan que llegaron langostas a Egipto? Bueno, en Apocalipsis serán no langostas, chapulincitos, como decimos en México. Serán casi del tamaño de un caballo. Las bestias, ángeles caídos que están en el abismo encerrados y que saldrán en el capítulo 9 de Apocalipsis, usted los puede leer, saldrán en los tiempos del anticristo para atormentar a los seres humanos. Y no morirán, la muerte huirá de ellos. En ese tiempo, vean cómo están todos con la cara así, Dios mío, llegando me pongo a orar, ¿verdad? Dice, amén, a clamar al Cristo de la gloria. Pero imagínense, estarán atormentando a los seres humanos. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿a qué se refiere con que la muerte huirá de ellos? Escuche bien, mi afirmación fue un poco fuerte, pero escuche bien. Quizá el hombre va a encontrar algún antídoto para la muerte, que en el tiempo apocalíptico sea temporal. No estoy diciendo que, digamos, ya estás hecho cuero, ¿no? Hecho chicharrón ya. Estás por ya dejar aquí los cueros en la tierra, pero habrá científicos, ¿verdad?, que quizás en ese tiempo con algún antídoto, la inyección, vámonos, y se le extenderá un poco más la vida. Pues los muy imbéciles, en el momento en que se inyecten, llegarán las aves de rapiña, o sea, las langostas les picarán, los morderán
los atormentarán y en su mente estará: ¿para qué me puse la inyección antes? Bueno, es una teoría, no se lleve esa doctrina, es una teoría. Es lo que me llevó a pensar que es muy válido, muy racional decirlo. Es mejor que diga algo en lugar de quedarme callado y no escuchar. Entonces, si no es así como digo, ¿cómo es, hermano? No sé, simplemente no lo diga. Es mejor decir algo, ¿no? De repente suena uno medio tonto, pero es mejor decir algo en lugar de quedarnos callados. Prediquemos el Evangelio de Cristo entonces, hermanos. Amén. Fuerte el aplauso a la gloria bendita del Padre. Las plagas sobre Egipto, la granizada que cayó, sí, pero ahora la granizada que caerá en el Apocalipsis será de 50 kilogramos cada pedazo de hielo. Cada pedazo de granizo pesará un talento, es decir, 50 kilogramos. Imagínense el destripadero, como les dije la otra vez, destripadero, aniquilamiento de todos esos herejes que prefirieron adorar al anticristo, a la bestia y al mismo Lucifer. Usted y yo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, dijo Cristo del Espíritu Santo: Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío. ¿Cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo? A través de nosotros. Está entre nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, y cuando decimos te adoramos, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, el Espíritu Santo está glorificando. Bendito sea para siempre. Uy, hermanos, vamos. Este mar, al convertirse en sangre, pues imagínense, esta copa de la ira de Dios va a traer una catástrofe sin igual. ¿Quién pudiese beber agua salada? Pues nadie, menos agua salada con sangre, que sería extremadamente tóxica. Les digo esto porque la Biblia dice que Dios hará, ahorita lo vamos a leer, que el ser humano beba sangre por haber matado a los santos profetas. Santo Señor. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Bien, vayamos ya adelantándonos porque ahí la llevamos, mire. Bien, en el verso 4, aquí vamos a leer el tercer ángel, la tercera plaga que les cae. El tercer ángel derramó su copa sobre ¿qué? Los ríos. Ya no sobre el mar, la derrama sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Lo mismo que pasó en Egipto a escala menor, el río Nilo se convierte en sangre. Aquí los ríos en plural, y las fuentes de agua, es decir, todos los lagos, las lagunas, todas las reservas de agua dulce, esta es el agua dulce, se convertirán en sangre. En Egipto los brujos, dice la Biblia, que intentaron hacer que el agua se convirtiera en sangre y lo hicieron, ¿cierto? Pero eso no era aquí, porque el diablo imita, siempre va a imitar el diablo. Aquí no era el hecho de quedar wow, no. Aquí el asunto era que, así como Dios convirtió el agua en sangre, los brujos fueran y convirtieran la sangre en agua. ¿Sí o no? Para que el río quedara limpio. Y no lo hicieron. Entonces el diablo no puede crear, no puede formar absolutamente nada. La Biblia dice que solo Dios es el creador, dueño y poderoso del mundo y de los elementos de la naturaleza. Y por eso vemos, hermanos, que en este caso los ríos, las fuentes de agua dulce, se convertirán en sangre. Ahora la expresión es fuerte. La Escritura dice: pues se lo merecen. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermanos, es que Dios obligará a estas generaciones bestiales, luciféricas, beber sangre. Irán a la fuente de agua, ¿verdad? Más en aquellas regiones del Medio Oriente. Imagínense el caos mundial, el desierto, la falta de agua, y el agua estará convertida en sangre y estará un poco fresca. Estará fresca. Y estos Dráculas
Porque ya son Dráculas. Estos vampiros no van a tener otra nada más que inclinarse y la bebes tú primero o yo. Aquí quienes estarán, grandes políticos que tenían una billetiza en los bancos mundiales, que el anticristo les controlaba su economía, etcétera, que podían comprar y vender, mientras que otros que no se pusieron la marca de la bestia, que no se pusieron la marca, sino que decidieron buscar al Señor mejor en medio de ese caos. Pero estos que compraban y vendían, ahora, ¿verdad? Lo que antes disfrutaban en un tarro lleno y repleto de agua dulce, ahora estarán bebiendo sangre, hermanos. Una generación de vampiros. Santo Señor. Hoy en día, qué tan rico es va a llegar a agarrar el agua fresca y unos sorbos tan deliciosos. Pues bueno, la Biblia ha profetizado que el agua dulce terminará un día. Rusia tiene un lago impresionante de agua dulce, una de las reservas más grandes del planeta. Pues también su agüita se convertirá en sangre. Todos los lagos, los ríos, las fuentes, todo quedará convertido en un caos. Y aún así, la Escritura nos dice que los hombres no se arrepintieron. Vea cómo dice el texto. Claramente nos dice que, verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Está fuerte esa palabra, ¿no? Si yo dijera hoy en día, te lo mereces. Está fuerte, ¿no? Pues los santos, justos, profetas y los ángeles dicen las cosas como son, ¿verdad? Se lo merecen estos ateos y estos tremendos herejes de esa generación. Beberán sangre. Ay, Dios mío santo. También el mar, bueno, ahorita no lo comenté, pero el mar Rojo tal parece que también se secará. Yo no voy a entrar ahí porque ya el tiempo se me está yendo. Muy bien. Vamos a leer ahora el versículo 8 y el versículo 9 para analizar la cuarta plaga de la ira de Dios en la gran tribulación. Verso 8 y 9, ¿cuántos lo tienen? Amén. Dice, el cuarto ángel derramó su copa ¿sobre qué? El sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué es lo que va a acontecer? Bueno, fíjense nada más. Una tremenda tormenta solar va a caer sobre la tierra. Cuando esta tormenta llegue, puede imaginar cómo todos los glaciales de la tierra van a comenzar a descongelarse. Van a comenzar, aquí sí ya estamos hablando, ¿verdad? Ahora sí que de un cambio climático tremendo en el mundo. ¿Qué sucede? La pregunta aquí es, ¿qué sucede si los glaciales, o sea, todos aquellos mares congelados se derritiesen? ¿Qué sucedería? Se inunda el planeta, el agua inmediatamente crece, y por eso en el versículo final, vea usted cómo es la Biblia, tremenda revelación. Por eso en el versículo final se nos dice claramente, ahí mismo de Apocalipsis 16, se nos aclara en el versículo 20, vea cómo dice la Escritura, está tremendo. Dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Por qué dice que toda isla? La otra vez le dije, hermanos, estaba hablando con un hermano puertorriqueño, le dije, hermano, yo doy gloria a Dios porque tú te vas antes de estas plagas, pero tu isla, tengo malas noticias para tu isla. Tu isla desaparecerá del planeta Tierra. Lo siento por todos los caribeños, ¿verdad? Por todas esas playas tan bonitas, por Puerto Rico, por Belice, bueno, por todas estas regiones del Caribe, por Cuba, todas estas islas, hermanos, quedarán enterradas bajo el océano.
Porque escrito está: la tormenta solar que vendrá va a descongelar el hielo, los mares, el mar crecerá y va a lograr enterrar estas islas. O sea, la escritura nos está ya profetizando lo que viene. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces aquí la Biblia dice que este será el día ardiente como un horno. Cuando venga la tormenta solar que va a llegar repentinamente sobre estos blasfemos, y escuche bien, yo, verdad, aquí pensando dije, qué tremendo, esto es como quien está tomando una rata. Bueno, quizás mi comparación es muy fuerte, pero es como quien está tomando una rata para atormentarla. Así serán las plagas de ira. Y aquí, si usted lee en Apocalipsis, anteriormente el sol se había oscurecido en una tercera parte. En las trompetas del capítulo 8, vea usted lo que encontramos aquí. Si el sol se oscurece, disminuye su calor y hay un frío sepulcral. Entonces estos herejes van a resentir un frío primero y de repente se les deja venir una tormenta solar. Es como quien agarrara una rata y dijera, bueno, a ver, ratita, ven para acá, te voy a meter al congelador de mi refrigerador primero. Por un momento, ahí te dejo, le cierro y la rata ahí no tiemble y tiemble. Y luego ya voy unos minutos después, antes de que muera, la saco, la vuelvo a tomar y ahora la meto al microondas por otros tantos segundos y la cierro y venga. Se oye muy fuerte, pero créame hermano, créame lo que le voy a decir. Usted y yo no somos más buenos que Dios. Aunque diga, ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer eso? No, usted no es más bondadoso que Él. No tenga lástima de estos herejes. Que les caiga el juicio con toda y su tonelada, porque justo eres, Señor Dios de los ejércitos. Fuerte la gloria. Solamente para ver a la rata en su más profunda vileza. El diablo siempre nos va a pagar mal, hermanos. Malaquías capítulo 4, verso 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Imagínese, la tormenta solar lo que empezará a hacer es de inmediato a tener efectos en la piel, a tal grado que muchos de ellos quizá hasta quede el puro tronco, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bien, versículo 10 al 11, vamos a analizar de nuevo, ¿verdad? Y rápidamente, la quinta plaga de la ira de Dios. ¿Listos? Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora va el reino. Y su reino se cubrió de tinieblas, atentos. Y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. ¿Con qué plaga Dios castigó a la bestia? Con tinieblas. Ahora atentos, ¿que acaso no son los amos de las tinieblas? ¿O a qué tinieblas se refiere? Porque ellos son del reino de las tinieblas, ¿correcto? Pero la Biblia dice que Dios tiene reservadas unas tinieblas escalofriantes, hermanos. ¿Qué clase? Los teólogos han debatido, los escatólogos dicen, ¿pueden ser tinieblas literales o pueden ser tinieblas? Pues el teólogo piensa así, puede ser o no puede ser, porque no tiene luz tanto en el versículo, no tiene tanta luz para interpretarla, entonces empieza a ser concepcionista. ¿Serán espirituales? ¿Serán literales? ¿Qué serán? Llega un teólogo y dice, ¿tienen que ser literales? ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? ¿Dónde te basas? Bueno, así como en Egipto cayeron tinieblas espesas, también creo, ya puso un texto de argumentación.
Entonces su argumentación puede ser válida al decirlo de esa manera. Entonces por eso creo que serán tinieblas tangibles sobre el reino de la bestia. Otro teólogo dice, no tienen que ser tinieblas físicas porque tinieblas tangibles, porque ellos son el mundo de las tinieblas más tenebrosas según la Biblia. Ya hubo un debate y no se ponen de acuerdo. Entonces terminan así: somos hermanos en Cristo, amén, hermanos, sí. Bueno, usted mantenga su línea, Dios me lo bendiga, no me odie porque yo mantengo mi línea. No nos odiemos, seamos cristianos, hijos de Dios, amén. Dios me lo guarde. Shalom, paz sea contigo. Así sean los manazos. Pero bueno, ahora, yo lo que veo aquí es un poco, no me voy a meter en la expresión de tinieblas, cual sea el asunto, yo lo que veo aquí un poco más es que dice, se mordían sus lenguas. Vea la rabia de estos perros. Se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo. Lo que yo veo aquí en este versículo y trato de entender es, se mordían de dolor sus lenguas. Esto me da a mí la clave de pensar en estas tinieblas, para lograr combinar tanto tinieblas tangibles como espirituales en una sola. ¿Sí? De esta manera tengo contento al de la izquierda y al de la derecha. Ni le doy de su lado al de la derecha ni al de la izquierda, pero quedando en medio, vean. ¿Saben a qué se refieren estas tinieblas? Al síndrome de Lucifer. ¿Qué es eso? Bueno, escuchen esto. Le cayó al trono de la bestia una depresión, una depresión tan tremenda de recuerdos de lo que le sucedió en la eternidad cuando se rebeló en contra de Dios y perdió la primera batalla, ¿correcto? A través de la historia perdió segunda batalla, tercera batalla y perderá la final batalla. Llegó un momento en su trono, por trono entiéndase en la nación sede donde tiene su cuartel el anticristo. Les cayó una depresión a la bestia. Imagínenselos así, voy a hacer un poco, ¿verdad?, la cabecita de cerillo que tengo de esta manera. Miren, le cayó al anticristo una depresión al grado de cuestionar su maldita existencia y decir, no la voy a hacer. Ya no la hice. Y Lucifer lo acompañó ahí, ¿verdad?, abrazándolo. Mi bestita, sí lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Tú sabes que no la vamos a armar. Y cayó el otro también en un tenebroso momento de decir, no podremos contra el Dios del cielo. El trono se cubrió de tinieblas palpables también, porque ellos dijeron, ¿cómo es posible si somos los amos de las tinieblas que se disipen estas tinieblas? Y no lo lograron. Entonces, al morderse, ¿verdad?, la lengua, estaban cayendo en el síndrome de Lucifer. El síndrome de Lucifer es, fui derrotado, soy derrotado y seré derrotado. Repito, fui derrotado, soy derrotado y seré derrotado. Soy un contundente fracasado y no tengo perdón de Dios. Por eso dice, no se arrepintieron porque no tendrán perdón de Dios. Su consciente, ven ustedes, o sea, ya lo tienen aquí. Jamás seré perdonado. Pero no creen que se está arrepintiendo, es puro remordimiento. Jamás Dios me perdonará, jamás el Todopoderoso, jamás, por toda la eternidad. Por eso yo siempre le digo a los cristianos, cuando alguien te recuerde tu pasado, ese tiene que ser Lucifer. Tú recuérdale
su futuro. Su futuro ya está en el Apocalipsis, estará en el infierno siendo atormentado. A fuego lento, dice. A fuego lento. Gloria a Dios, hermanos. También es tan tenebroso pensar que no van a tener su perdón ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Se empiezan a cuestionar su miserable existencia y dirán en el trono de la bestia: se acabó, porque esta plaga que les está cayendo los está definitivamente deprimiendo. Se les acerca su tiempo, bendito sea el Señor. Número 6, sexta plaga, verso 12 y 14. Aprendamos, hermanos, yo sé que el tiempo ya es oro pero aprendamos un poquito, amén. 12 y 14 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando el río Éufrates se seca, entonces una clara señal para los reyes del oriente, o sea, para la gran Asia, porque está la Asia mayor y la menor. Estos reyes sabemos que están al oriente: la India, China, Japón, Arabia, Irán, Irak, Afganistán, comandados por la gran Rusia para ir a atacar al pueblo de Israel. No voy a hablar de eso ya porque ya hablamos del Armagedón, pero la escritura es clara que esta plaga va a secar el Éufrates para darle entrada a los enemigos de Israel, y así se lleven todas las profecías ya al fin del cumplimiento. Y la séptima plaga, está localizada en el verso 17, para concluir ya con esta. Verso 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y aquí ya el texto que les leí ahorita: de toda isla huyó. Vea usted, en la séptima plaga ya dice: hecho está. ¿Se acuerdan que en la cruz dijo Cristo: hecho está? Porque había terminado, concluido, consumado la obra de la redención de la humanidad. Ahora Dios vuelve a decir: hecho está, porque ha concluido. Aquí en esta plaga se concluye con un tremendo terremoto universal. Una tormenta de relámpagos, truenos universal. No crean que las películas están descabelladas cuando usted ve que tornados salen por acá. Esas películas que sacan últimamente, ¿no? Que el mundo se llena de tornados, de tormentas. No crean que están tan descabelladas. Pero lo aterrador aquí es el terremoto universal, el choque de las placas tectónicas que lograrán que los volcanes erupten, los ríos salgan de sus cauces, que los mares bramen, que las rocas se partan, y las grandes ciudades, Moscú, Ciudad de México, ¿verdad?, las capitales del mundo entero, Nueva York también caerá, aunque no es la capital de Estados Unidos, pero todas estas ciudades caerán como papelitos, miren, como castillitos de arena, por el terremoto universal que caerá sobre el mundo entero. La tierra se estremecerá y la gran ciudad, según los teólogos, puede ser Jerusalén o Babilonia. En este caso yo me adhiero que va a ser Jerusalén. Se partirá porque el Cordero de Dios, en medio del terremoto universal, bajará por segunda vez y cambiará la topografía de la Tierra Santa. Bendito sea su nombre para siempre.